timing del gobierno para llevar adelante algo que había anunciado y que la ciudadanía que hoy se movilizó sabía. Tiene que ver con el anuncio del veto que se viene. La oficina del presidente informa que el presidente Javier Milei vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público de las universidades nacionales, aprobado por el Congreso, así como cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal. Es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos y comiencen a actuar con la responsabilidad que demanda este momento histórico. El lugar adecuado para discutir el financiamiento de las universidades es el debate del presupuesto nacional 2025. Bien, y allí está. Miren esto, es interesante. El gobierno reafirma su compromiso con la Universidad Nacional. Acá está lo que les decía, de que el gobierno trata de correr y despejar un poco lo que hoy defendió la ciudadanía. Mirá lo que dice en el párrafo siguiente. A ver. Porque pone nombre y apellido. En relación con la manifestación política del día de la fecha, el Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lustó, Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objeto de obstruir el plan económico del presidente. Bueno, Esta convergencia es un nuevo frente de izquierda populista, dice. Una ratificación de lo que recién veníamos comentando. Buenas noches, Martín Granowski. Buenas noches, Elena Hauser. Hola, Hernán. ¿Qué tal? Analicemos este comunicado del gobierno, si les parece. ¿Qué están leyendo aquí? ¿Qué les parece importante agregar sobre esto? Muy interesante lo que plantea Hernán, digamos, ¿no? Identifica con nombre y apellido y trata de posicionarlos respecto a la ciudadanía como que en realidad están queriendo obstruir el proyecto económico del presidente. Sí, también como restarle espontaneidad a la marcha, ¿no? Y decir fue convocada por... que además es algo que se intentó hacer con Cristina, que además Cristina... Pero esperá, la marcha no fue espontánea, la marcha fue organizada y eso la convierte en una decisión política de quienes se expresan ahí. No, está bien, pero ¿me entendés a qué me refiero? En el lenguaje del gobierno, en la cabeza libertaria. Claro, en la cabeza libertaria, sí, por supuesto que es un hecho. Además, vaya si es un hecho político de una enorme trascendencia y creo que todo el mundo que estuvo ahí lo sabe. Pero me refiero a identificar a dirigentes de la política como estos son los que convocan, ¿no? O estos son los que se posicionan y además son unos zurdos, en otros términos lo pone, pero siempre utilizando peyorativamente esa terminología que no hace otra cosa que tratar despectivamente a quienes piensan distinto que él. Martín. Muestra de debilidad es otra muestra de debilidad, no es la primera. ¿Muestra de debilidad? Sí, no es la primera. Digo, el veto a jubilados se muestra de debilidad porque tener que partidizar y deformar lo que fue la marcha. Ayer hablamos de falacias, falacia nueva. La falacia nueva es esta no fue una marcha. Si hubiera sido una marcha organizada por la dirigencia política que menciona ahí, estaríamos frente a un fenómeno político nuevo, inédito, y el gobierno estaría en serio peligro. Yo no hablo de continuidad democrática. Digo, el gobierno estaría en serio peligro de hacer aprobar leyes en el Congreso, de poder insistir con un veto, de gobernabilidad en términos incluso institucionales. Digo, eso no es así, obviamente. Acá no hay una minoría intensa, digo. ¿Cuánto es? 1 millón y medio. 2 millones de personas en Argentina, digo, no tiene casi sentido hacer números porque son números impresionantes, digo, en provincias donde además Milei ganó la presidencia por robo, como Córdoba. Digo, pero La Pampa, La Pampa, exacto. Y después hay una triquiñuela en ese comunicado. ¿Cuál es? Que habla del presupuesto 2025. Y la ley sancionada por las dos cámaras en realidad pide reponer, por un lado, la inflación del 2023 al presupuesto universitario, que este gobierno no hizo, ese es un elemento, y el otro elemento es recomponer salarios docentes, y la ley es de emergencia hasta fines del 2024. Si el gobierno quiere, ya lo había dicho Adorni ayer, a mí me pareció escuchar ayer y me quedé obsesionado con esa idea, y evidentemente había escuchado mejor de lo que yo mismo pensaba. Ahora le vamos a... ¿Es una triquiñuela? Ahora, ¿triquiñuela para qué? Eso es lo que no sé. Bueno, ahora lo vamos a pensar. Para trabar, para ensuciar, vamos a pensar los puntos, para desviar. No en QR lo que plantea... Acá el que sabe de presupuesto es el... Lo que plantea Martín lo vamos a pensar juntos a lo largo de QR y con nuestros invitados, que son muy importantes, docentes universitarios y las máximas autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional, grandes protagonistas, organizaron esta movilización. No fue espontánea, es profundamente política, se lo vamos a preguntar a ellos, las voces del día, y estamos. Dale.
colectiva desde lo colectivo, como todos. Yo desde mi trabajo digo, hago y cada uno desde sus lugares hace lo mismo, entiendo, así que está bueno. El gas que tira el policía lo hace mirando totalmente para otro lado. La nena estaba en el piso y se levanta para tomar agua. En ese momento el policía hace un movimiento, mirando para otro lado, hace un movimiento y tira gas. Lamentablemente, la universidad gratuita a los pobres no les sirve porque los pobres lamentablemente no van a la universidad. Milei dijo una cosa, dijo: yo soy el topo que va a destruir el Estado. Por eso quiere destruir la educación pública y la universidad pública. Y para toda la gente que como yo es hija y tributaria de la Universidad Pública Nacional y Gratuita, mi viejo era trabajador, después fue comerciante, pero era muy laburante, mi mamá también, y tuvo una hija abogada, otra médica. Bueno, esa es la universidad, el ascenso social ascendente, ¿no?, que nos permitió ser una Argentina diferente, otrora, pero que vamos a volver a reconquistar. Debe estar tomando a un tinto la ministra Burri, diciendo que este es un intento de golpe de Estado, militarizando cada vez que hay una movilización. Así que le pedimos a la señora Burri que no tome y que trate que la movilización sea en paz. Los invitamos a pasar por aquí, denunciamos la crisis de la línea B y exigimos la declaración de la emergencia frente a lo que es una bomba de tiempo. Estamos a punto, pero es muy difícil anunciar lo que va a venir, pero estamos con el riesgo de entrar a punto de una guerra regional, de alguna manera. Las voces del día, mayormente referidas, por supuesto, a la marcha universitaria. Les damos la bienvenida a Víctor Morínigo, que es el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Representando a la Universidad Nacional de San Luis. Representando a la Universidad Nacional de San Luis, y en este momento soy el presidente del Consejo de Rectores de la Argentina. También. Lindo momento también para hacerlo. Por supuesto. Así que, gracias por la invitación. Y está Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, que es uno de los gremios que nuclea a los docentes universitarios. Emiliano, bienvenido. Buenas noches, Pablo. Buenas noches a todos y todas. Gracias por el momento para poder hablar de la problemática de nuestro sistema universitario. Les iba a decir, gracias por elegir QR también para venir a charlar en un día tan particular. A ver, quiero que analicemos juntos, porque el comunicado del gobierno en el que ratifica el veto está dirigido a ustedes. Docentes, no docentes, comunidad universitaria en general, y por supuesto a los rectores que vienen organizando estas movilizaciones. Pero primero, Víctor, impresiones que te quedaron de esta segunda marcha federal por la educación universitaria. Una gran alegría después de 5 meses que la gente siga confiando y necesitando que la universidad pública esté de pie. Creo que es un gran mensaje para toda la sociedad, para los políticos, para el pueblo en general. Confío que en el análisis que se hacía recién, me parece que hoy la gran amalgama que puede unir a todas las personalidades políticas es la universidad pública. Creo que así se construye agenda pública, creo que así se construyen temas nacionales que perduran en el tiempo, y la universidad pública es un tema de Estado, es un tema que la sociedad no está dispuesta a que nadie la cambie, a que nadie la toque. Por supuesto está en nosotros cambiarla y mejorarla, pero siempre financiada y siempre generando posibilidades para todas las personas. Hoy las personas que salieron allí a marchar entendieron y comprendieron desde hace tiempo que la universidad es ese lugar donde los nadie se convierten en alguien. Y me parece que eso es muy profundo para la sociedad argentina. Emiliano. Primero adhiero plenamente a las palabras que acaba de decir Víctor. Creo que la marcha de hoy lo primero nos deja la enseñanza de la unidad, ¿no? La unidad, la comunidad universitaria ha sido no atacada solo en su presupuesto, digo que es lo que más se nota, sino también cada uno de los sectores que integramos la comunidad universitaria hemos sido atacados desde el inicio de este conflicto, ¿no? Al principio de esta gestión, si se acuerdan, era la corrupción, que claramente atacaban las autoridades. A los y las docentes nos atacaba el tema del adoctrinamiento, que adoctrinábamos en las aulas. Y a los y las estudiantes los atacaron y los siguen atacando con las becas Progresar, en los reajustes y recortes, y con el tema de la militancia partidaria dentro de las universidades. Esto nos permitió igual mantenernos unidos, supimos entender que lo que planteaba Víctor, ¿no?, que esto nos supera a cada uno, y la sociedad también, digo, me parece a lo largo de la historia, en esta memoria colectiva, esta universidad
sí tiene algo tangible, sí tiene algo que nos permite a todos aquellos que pasamos, que es esa posibilidad real de ascenso social. Digo, entonces me parece que la sociedad, que ahí estamos viendo las imágenes, la educación universitaria no es un valor que estamos dispuestos como sociedad a relegar, ni a que nadie nos lo saque. Digo, acá tomo la palabra que siempre la presidenta de la FUA, Piera, dice... Piera Fernández de Picol, que no vamos a permitir que nos roben el futuro, ¿no? Sí. Porque el futuro, al fin y al cabo, lo construimos en el conjunto de la sociedad argentina y no porque una mayoría circunstancial que gobierna, digo, de golpe quiere modificar el sistema universitario, pero sin contarnos realmente cuál es la propuesta hacia el sistema universitario, que creo que ahí está la trampa del gobierno. Digo, ataca de manera sectorial, ahoga el presupuesto, pero lo que falta acá, estaban hablando del comunicado recién. Ahora vamos a eso, sí. Lo que falta acá en realidad, ¿cuál es la propuesta del sistema universitario que nos vienen a contar? Yo te diría que no lo preguntes mejor. Yo te recomendaría que no lo preguntes, a vos también, a los rectores también, que no pregunten eso. Voy a tomar... La respuesta no te va a gustar. Voy a tomar Imagino que no te va a gustar ni nos va a gustar a nosotros. A ver, me gustaría que, ya que están aquí representantes de docentes universitarios y de rectores de las universidades nacionales, intentemos un diálogo con lo que el gobierno plantea a través del comunicado. Un diálogo que no fue fructífero, evidentemente, pero a ver si podemos encontrar los argumentos. Dame de vuelta, si podemos, Woody, el comunicado del gobierno de hace unos minutos, nada más. No lo voy a leer otra vez, solamente quiero conceptualmente agarrar algunos momentos. A ver, bueno, vetará el irresponsable proyecto de aumento del gasto público aprobado por el Congreso, cualquier otro proyecto que no contemple una partida presupuestaria específica y atente contra el equilibrio fiscal. Es momento que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico. Con los recursos es quien paga los impuestos y actúen con responsabilidad. Y que el lugar del debate es el presupuesto nacional 2025. A ver, ¿es cierto que no se ha ofrecido una alternativa de dónde pueden salir los recursos para... ¿Cuánto es, Hernán? ¿El 0,14? 0,14 del PBI, ¿no? Exacto. ¿Es cierto o no es cierto, Víctor? Es el 0,14 del PBI. Hay que contarle a la gente que los grandes números siempre se referencian al PBI para más o menos tener idea de la riqueza que produce el país. Si no estamos dispuestos a destinar el 0,14 de lo que se produce es un problema. Pero para que la gente entienda, porque parece que para ciertas cosas el gobierno cuenta las hormigas, pero para otras les pasan los elefantes. A ver, ¿cómo para así? La educación contamos las moneditas, para los jubilados contamos las moneditas, pero tenemos un RIGI que le perdonamos 30 años, tenemos un blanqueo que es un éxito, pero a nadie se le ocurrió ponerle el 1%. Esos son los elefantes. Y los elefantes pasan y a nadie se le ocurre de dónde sacar. Pero es muy gráfica la idea de las hormigas y los elefantes. Suponiendo que esto ya fue, porque ya pasó en la ley base y ya se discutió, lo que hay que ir a buscar ahora es el 0,14 para pagar y parar esta marcha que está aquí. Lo que creo que la gente tiene que entender es que cuando el gobierno habla de un superávit, que es su bandera, ahí está la respuesta. El 0,14 del PBI se paga con el superávit de estos 10 meses, que el gobierno lo tiene. Lo que hay que también contarle a la gente es que cuando la inflación sube, que hemos tenido casi una inflación de 100 puntos, sí, la recaudación también sube en cuestiones nominales. O sea, el dinero está ahí, lo que hay que tratar es de priorizarlo, sacarle un problema más a la sociedad. Nosotros volvemos a nuestras aulas, a los laboratorios y no hay ningún tipo de inconveniente y encima puede llamar a toda la universidad del país para que colaboremos con la pobreza, con la alimentación, con la producción, con la tecnología, con la ciencia y técnica. Tenemos una silla más en los problemas de la Argentina, pero del lado de la solución. Bien. ¿El gobierno no está proponiendo una discusión tramposa con esto? Digo, ¿Cuál sería la trampa? Voy a ser más salvaje todavía. ¿Por qué tenemos que discutir el 0,14 y no el 1? No, el 0,14, está muy bien la pregunta. El 0,14 es una ley parche que solo soluciona un 2024 claro, muy pobre. Claro. Muy pobre. Exacto. Tendría que ser mucho más. Claro. No nos da ni el piso y en eso concuerdo. Sea, ¿por qué ustedes que son parte del sistema universitario, debieran ponerse a pensar en la reasignación de partidas si en realidad eso se podría ver? Bueno, vos hablaste del superávit y está el tema del crecimiento, ¿no? Claro, parece no ser se puede pagar tranquilamente. Digo, esto es una ley 2024 que nos pone en igualdad de condiciones con la inflación hasta diciembre. Y después viene la gran lucha del presupuesto 2025 que lo tendremos a partir de la semana que viene. Yo agrego, si me permiten, sí, claro, con lo que planteaba Víctor de los elefantes. El otro elefante que pasó, y es algo que el gobierno hizo y ejecutó, es la baja al impuesto a los bienes personales, que beneficia a los sectores mejor acomodados de esta sociedad. Solo con eso, no con lo que agregaron, no que son estos grandes elefantes, el RIGI, el blanqueo. Solo con lo que sacaron tuvo un impacto, Hernán lo va a tener mejor que yo seguramente, creo que del 0,20 en el PBI,
y estamos discutiendo el 0,14, digo que ese 0,14 lo que viene a ser, a mí me gusta decir que no resuelve, viene a componer una situación que tiene que ver con la inflación de este año. Digo, entonces, esto mismo que hizo el gobierno, que beneficia por un lado, a otros parece que nos cuenta y cuesta invertir en educación. Hernán, sé que tenés preguntas, pero a ver si lo podemos hilar con esto, porque trabajaste el tema de los salarios, que es el reclamo fundamental de la de hoy. Dale, después eso. Los salarios y el presupuesto. Dale. Que la verdad, cuando armamos esto más temprano, decías, pero pará, si el presupuesto, sobre todo de funcionamiento y demás, en principio ya estaba encaminado. Yo dije, vamos a ponerlo. Y fíjense que el debate del presupuesto vuelve a instalarse en el comunicado del gobierno. ¿Qué estamos viendo acá? Estamos viendo el presupuesto de las universidades nacionales 23, 24, 25. Sí. ¿Por qué esto es importante? Fíjate, ¿qué pasa entre el 23 y el 24? Se recorta 34%. ¿Qué es lo que estamos discutiendo? Dentro también están los salarios, ¿no? Ahora, ¿qué quiere el gobierno para el 2025? Que se congele en este nivel. Esta es la discusión. Por eso es lo que decía Martín, claro. Ellos quieren patearla al 2025 a ver si te suman 2, 3 pesitos, pero te comen, no sé, 30%, no 34%, 30%. Este es el truco. Este es el truco de trasladar esta discusión al presupuesto. Te lo dejan abajo, Claro, yo te discuto el 25. Y el 25 te lo comparo con el 24 y está igual. Lo viste, ¿no, ayer lo viste todo, Martín, esto. Ahora está corroborado por la palabra del gobierno y por este trabajo de Ahora, Hernán. ¿qué pasa si sucede lo que dice Martín? Sí. Supongamos que se vota la ley y se aplica. Ese 34 deja de existir. Entonces, la discusión del 25 es, me estás recortando 34. Claro. ¿Se entiende por qué la patean a la tribuna? Claro. Y una cosa no menor, que recién decía Emiliano, es muy importante. La cuestión de bienes personales. Salieron los datos de recaudación ayer. Muy buena recaudación en bienes personales. ¿Qué pasó? Bueno, hay un nuevo régimen que permite pagar los próximos 5 años, todos este año, con una serie de beneficios y demás. Claro, con bienes personales no te puedo pagar lo que están reclamando de la educación el año que viene porque ya me lo comí. Me lo cobré ahora. ¿Se entiende la gravedad de la cuestión? Claro. A ver, ¿qué pasa con los salarios, Hernán? Pasemos a la siguiente. Los salarios, algo parecido. Recién fuera del aire, casi a boca de jarro, te dije menos. Mirá cómo soy. Estoy todos los días con los números y me equivoqué igual. Sí. La caída es 36% de los salarios. 36%. Esto es un JTP, dedicación simple. JTP, jefe de trabajos prácticos. Sí. El sueldo docente, con 0 años de antigüedad, dedicación simple. A ver, 36% menos del salario. Tremendo. ¿De un salario que está Mirá, más o menos en... te lo traje, por ejemplo, un me decís JTP. que son 5 millones de pesos, te digo, bueno, qué sé yo. Dedicación exclusiva, sí. Que se dedica a eso todo el día, ese es su trabajo principalmente, cobra neto de bolsillo 735.000 pesos, debajo de la línea de pobreza. Debajo de la línea de pobreza. Claro, están 9.50. Y eso es minoría, ¿no? Dedicación exclusiva, obviamente. Sí, claro, es dedicación exclusiva. No es que puedo tener otro laburo. ¿Qué quiere decir, Víctor? 40 horas semanales. Dedicación exclusiva, como muy bien dice aquí, las pirámides no lo suelen tener en su demasía. Generalmente en las universidades van tiempos parciales, semi-exclusivo 20 horas o simples de 10 horas. Los que hacen exclusiva son muy pocos o aquellas disciplinas que así lo exigen porque no son muy demandadas en el mercado. Las ciencias básicas, por ejemplo, tienen mucha dedicación exclusiva. Alguien exclusivo no puede trabajar en otro lugar. Perdón, ¿y los números que difundió el gobierno, que parece que fueran millonarios todos los universitarios? Eso es muy buena pregunta porque desde el exterior, la UBA, el resto de las universidades del CIN, hemos recibido muchas adhesiones internacionales. Imagínate el Consejo de Rectores de Brasil, el Consejo de Rectores de México, el exministro de Ciencia y Tecnología, Dilma Rousseff, y nos decía que no comprendían cómo un comunicado del gobierno certificaba que un docente universitario, máxima antigüedad, máxima categoría, ganaba $1.000. El mundo no lo puede creer. Por poco. Yo agrego sí, Emiliano, claro, algo más. Por poco. Estamos hablando de los salarios de quien vos representás, así que dale. Pero agrego también una visión por ahí más política, ¿no? Que lo que decía Martín, ¿por qué discutir el 0,14? ¿Por qué no discutimos el 1? Digo, me parece que lo que hace el gobierno con ese comunicado, en el que difunde un piso de salario, en realidad lo que hace es partir de una mentira. Parte de datos mentirosos y nos pone al resto del sistema, ¿no? Tenemos que nosotros, que somos parte del sistema, salir a desmentir. Entonces instalan una discusión que es mentira y somos nosotros los que tenemos que salir a comprobar y a corroborar que eso es mentira. Entonces me parece que acá lo primero que hay que marcar es que es mentira. Y es como dice Víctor, son los primeros, son los menos dentro del sistema.
un profesor titular, un profesor adjunto exclusivo son los menos dentro del sistema. La mayoría del sistema son cargos simples, pero aparte son cargos simples que van en lo que en el estatuto universitario son los ayudantes, que es el ayudante de primera y el JTP que mostraba antes el salario Hernán. ¿Cuánto está en 4 gamas? ¿Cuánto está? Un ayudante de primera, exclusiva, están 600.000 pesos de bolsillo. Y tanto el ayudante de primera como el JTP es en quien recae la responsabilidad, por lo general, de estar frente al aula. O sea, esas 40 horas son de aula real, porque el profesor, en nuestro estatuto, tiene otras también características. Por ejemplo, ejercer la investigación, que también quiero ver cómo un profesor titular con 1.300.000 puede ejercer, hacerse cargo de su cátedra y la investigación. Claro. Bueno, eso, entonces el gobierno hace comunicados con parte de datos, digo, no es que cuenta una verdad, pero que termina siendo una verdad a medias, ¿no? Digo, y es muy bien lo que marcaron antes, que vos le decías a Martín que lo vio ayer. Ellos patean esta discusión presupuestaria, digo, con la ley, por eso también están pateando la ley, porque lo que quieren es achatar la base de arranque para el año que viene. Claro. Porque si logran patear, digo, ya la base en que arrancamos es mucho peor para empezar a discutir. Miren cómo lo planteaba el vocero presidencial, Manuel Adorni, esto mismo. Ayer lo vio todo Martín, dale. El gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades y entendemos que ese lugar es precisamente la discusión del presupuesto nacional y no otra. Mientras el resultado del aumento presupuestario mantenga nuestro equilibrio fiscal, nosotros jamás vamos a tener ningún inconveniente con eso. Por eso es que todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el presupuesto, el dinero para ejecutar los aumentos que proponen, que son válidos o que pueden ser válidos y genuinos, pero, señores, necesitamos conocer cuál es la partida que piensan recortar para pagar estos incrementos. Bien, allí está ratificado todo esto que nos explicaba recién Hernán, Martín, Emiliano y Víctor Morínigo, desde las autoridades universitarias también. ¿Y ahora qué? El gobierno, evidentemente, en las próximas horas va a publicar el veto. ¿Y ahora qué, Víctor? Bueno, ahora nos preparamos para tener dos escenarios. Uno, seguir la institucionalidad que nos indica nuestra Constitución e ir a pedirle a diputados que blinde esta ley, que rechace el veto y ratifique la ley que ya tiene sanción en diputados y senadores. Entiendo que las últimas noticias son buenas para que se ratifique la ley y no se ratifique el veto. La información que vos tenés es que el gobierno no tiene a los 87 nuevos héroes. No hay héroes. En esta vez no hay héroes. Y creo que ahí el mensaje federal de la marcha es muy importante, porque los supuestos héroes que tendrían que votar en contra de la universidad tomaron nota de los cientos de miles de personas que marcharon en cada capital de provincia, en cada ciudad que tiene una universidad, y me parece que no es tan fácil volver y explicarle a tu gente porque los hijos de esas personas no van a poder ir a una universidad en un futuro. Emiliano. Sí, hay una cuestión que no quiero dejar de marcar con respecto a los salarios que hablábamos antes, y ahora vamos a cómo sigue esto y cómo creo. Digo, siempre hablamos de los docentes, ¿no? Y hacemos mucho hincapié en la cuestión docente. Digo, pero en nuestro sistema universitario están los no docentes, que son los que terminan haciendo que la universidad funcione, que esté en pie. Por ejemplo, en la UBA, que es la universidad que me toca, los 6 hospitales universitarios, ese escalafón no docente, o sea, el médico, el técnico en hemoterapia, el veterinario, ese escalafón no docente asistencial. Hoy esa categoría, son 7 categorías, las 3 últimas están por debajo de la línea de pobreza. Por lo tanto, la gran mayoría del sistema universitario en cuanto a trabajadores y trabajadoras está por debajo de la línea de pobreza, entre docentes y no docentes. Y con respecto a qué va a pasar, yo creo que lo que hoy se mostró en esta marcha es que le dijimos a los diputados y a las diputadas que la marcha fue al Congreso. Exactamente. No fue a Casa Rosada. Y eso no, porque nosotros creemos, y eso se discutió mucho, que hoy el mensaje que había que dar era un mensaje hacia los diputados y diputadas que van a tener al fin y al cabo la responsabilidad ante el veto presidencial de volver a votar lo que ya votaron, que es la ley de financiamiento universitario, y que no tengan miedo de volverlo a hacer para que no aparezcan héroes. Mostramos que hay una sociedad que está dispuesta a defender esta ley porque creemos que esa educación universitaria, volviendo al principio, es un valor que no estamos dispuestos a relegar porque nadie nos va a sacar el futuro. Emiliano, Víctor, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación.